Hola, ¿qué tal? En esta ocasión hablaremos del primer capítulo del manual de Epicteto, pero primero hay que leerlo. De lo existente, unas cosas dependen de nosotros, otras no dependen de nosotros. De nosotros dependen el juicio, el impulso, el deseo, el rechazo, y en una palabra cuanto es asunto nuestro. Y no dependen de nosotros el cuerpo, la hacienda, la reputación, los cargos, y en una palabra cuanto no es asunto nuestro. Y lo que depende de nosotros es por naturaleza libre, no sometido a estorbos ni impedimentos, mientras que lo que no depende de nosotros es débil, esclavo, sometido a impedimentos, ajeno. Recuerda por tanto que si lo que por naturaleza es esclavo lo consideras libre y lo ajeno propio, sufrirás impedimentos, padecerás, te verás perturbado, harás reproches a los dioses y a los hombres, mientras que si consideras que solo lo tuyo es tuyo y lo ajeno como es en realidad ajeno, nunca nadie te obligará, nadie te estorbará, no harás reproches a nadie, no irás con reclamaciones a nadie, no harás ni una sola cosa contra tu voluntad, no tendrás enemigo, nadie te perjudicará ni nada perjudicial te sucederá. Y cuando tengas ya en el deseo tan grandes cosas, recuerda que no hay que acercarse a ellas con un estímulo moderado, sino que las unas hay que rechazarlas definitivamente y las otras hay que posponerlas al menos de momento. Pero si al mismo tiempo quieres esto y quieres también tener cargos y enriquecerte, quizá ni esto último alcances por desear también lo anterior, y desde luego fracasarás por completo en conseguir lo que es el único medio para alcanzar la libertad y la felicidad. Pon al punto tu esfuerzo en responder siempre a toda representación áspera. Eres una representación y no en absoluto lo representado. Y luego examínala y ponla a prueba mediante las normas esas que tienes, y sobre todo con la primera, la de si versas sobre lo que depende de nosotros o sobre lo que no depende de nosotros. Y si versaras sobre lo que no depende de nosotros, ten a mano lo de que no tiene nada que ver conmigo. Como seguramente se imaginan, la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros es muy importante en la filosofía estoica desde sus inicios con Zenón de Sitio. Un autor llamado Epifanio, en una obra titulada Contra las herejías, cita o parafrasea a Zenón de la siguiente manera: las causas de los acontecimientos en cierta medida dependen de nosotros, y en cierta medida no. Es decir, que algunos acontecimientos dependen de nosotros y otros no. Este fragmento aparece en una sección donde el tema es el destino. Los estoicos entendían el destino como una cadena de causas y consecuencias. Todo lo que sucede en el universo, todos los acontecimientos tienen una o varias causas y esas causas a su vez son consecuencias de causas anteriores. Obviamente una gran cantidad de acontecimientos tienen causas que no tienen nada que ver con nosotros, pero también hay acontecimientos en el universo cuya causa depende de nosotros. Nosotros formamos parte de esa cadena de causas y consecuencias que es el destino, y nuestras acciones siempre tienen consecuencias. Sin embargo, a veces pensamos que nuestras acciones pueden influir en asuntos sobre los que en realidad no podemos influir de ninguna manera. Por eso es importante aprender a distinguir las cosas que dependen de nosotros de las que no dependen de nosotros. Así lo dice Epicteto en las disertaciones. Por lo tanto, ¿en qué consiste la educación? En aprender a adecuar las presunciones naturales a los objetos en particular según la naturaleza y además a distinguir que de lo existente, unas cosas dependen de nosotros y otras no dependen de nosotros. De nosotros dependen el albedrío y todas las acciones del albedrío. No dependen de nosotros el cuerpo, las partes del cuerpo, la hacienda, los padres, los hermanos, los hijos, la patria y sencillamente quienes nos acompañan. Esta distinción, como podemos ver, es fundamental. Pero antes de hablar de por qué es tan importante, hay que entender qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros. Epicteto lo expresa de distintas maneras en varios pasajes de las disertaciones. Por una parte, en la cita anterior dice que el albedrío y todas las acciones del albedrío dependen de nosotros. Veamos otra forma de expresar esa misma idea. Ni la riqueza depende de nosotros, ni la salud, ni la fama, ni ninguna otra cosa sencillamente, excepto el uso correcto de las representaciones. Eso es lo único por naturaleza libre de trabas, libre de impedimentos. Respecto a lo que no depende de nosotros, vemos elementos que complementan una lista o que se refieren a lo mismo. Riqueza y hacienda se refieren a lo que hoy llamamos bienes materiales, que según los estoicos no serían bienes. El cuerpo y la salud están íntimamente ligados, casi tanto como la fama y la gente que nos rodea. Pero respecto a lo que sí depende de nosotros, la expresión es distinta. El uso correcto de las representaciones. Todas estas expresiones se refieren a lo mismo o forman parte de una lista de cosas que sí dependen de nosotros.
En el manual dice que lo que depende de nosotros son el juicio, el impulso, el deseo y el rechazo. En una de las citas dice que el albedrío y las acciones del albedrío, y en la otra que el uso correcto de las representaciones. Mi hipótesis es que estas y otras expresiones se refieren a lo mismo, a la virtud. En primer lugar, era común que los estoicos usaran distintas expresiones para referirse a lo mismo. Por ejemplo, respecto del fin u objetivo, decían que es vivir de acuerdo a la naturaleza, que es lo mismo que vivir de acuerdo a la virtud, que es lo mismo que vivir de acuerdo a la razón, que es lo mismo que la felicidad, que es el bien supremo. Bien supremo, virtud, felicidad, coherencia, vivir de acuerdo a la naturaleza, todo eso es lo mismo. Así también virtud, uso correcto de las representaciones, juicio, impulso, deseo y rechazo, se refieren a lo mismo. Y el albedrío es la capacidad de elección que nos permite actuar de manera virtuosa o que nos permite hacer uso correcto de las representaciones, que nos permite elegir entre unos juicios, unos impulsos, unos deseos y unos rechazos y otros. Pero enfoquémonos en el primer capítulo del manual. Dependen de nosotros y el juicio, el impulso, el deseo y el rechazo. En un pasaje de las disertaciones, Epicteto dice que hay 3 tópicos en los que ha de ejercitarse quien quiera ser una persona buena y honrada. El primer tópico es el de los deseos y los rechazos, el segundo el del impulso y el tercero el del juicio. Como es habitual en los estoicos, utiliza otras expresiones pero también estas, excepto en la tercera. Aún así, por el contexto se infiere que se refiere al juicio. Como apenas vamos en la primera parte del capítulo y siento que ya se está extendiendo este episodio, voy a dejar un análisis más profundo al respecto en el blog en Substack y en Facebook. Solo quiero que observemos algo. Como seguramente saben, las 4 virtudes cardinales que propuso Platón fueron retomadas posteriormente por los estoicos: prudencia, justicia, moderación y valentía. ¿No diría Epicteto que nuestros juicios deberían ser prudentes, nuestros impulsos justos, nuestros deseos moderados, y no deberíamos mostrar valentía frente a nuestros rechazos? Por eso no me parece casualidad o azar la elección de palabras en el manual. Ahora veamos por qué es tan importante esta distinción. ¿Y quién no tiene impedimentos? El que no desea nada de lo ajeno. ¿Qué es lo ajeno? Lo que no está en nuestra mano, ni tenerlo, ni no tenerlo, ni tenerlo de tal clase, ni que sea de tal manera. Por consiguiente, el cuerpo es ajeno, sus partes son ajenas, la hacienda es ajena. Si te aficionas a alguna de estas cosas como propia, pagarás la pena que merece el que desea lo ajeno. ¿Qué pasa si alguien se aficiona a cosas como el cuerpo o la hacienda? Dice Epicteto que pagará la pena que merece quien desea lo ajeno. No se trata de rechazar el cuerpo, ni siquiera de rechazar la riqueza, sino que, como dice el mismo Epicteto en otro pasaje de las disertaciones, se trata de ocuparse de estas cosas en la medida razonable, como quien se ocupa de cosas prestadas. Y lo que pasa si nos aficionamos en vez de hacer uso de esas cosas como de cosas prestadas es que sufrimos, porque el deseo, que debería ser moderado y dirigido hacia lo que depende de nosotros, se enfoca en eso que no depende de nosotros y que por lo tanto es un deseo que no está en nuestras manos satisfacer. Entonces la idea aquí no es vivir virtuosamente para evitar un castigo, para seguir las normas sociales o para no molestar a alguien. Vivir según estas virtudes es para la propia felicidad. Y la consecuencia de aficionarse a lo que no depende de nosotros es la infelicidad. Hay como ordenados por la ley ciertos castigos para los que desobedecen al gobierno divino. El que considere que es un bien algo distinto de lo que depende del albedrío, que envidie, que ansíe, que adule, que se altere. El que considere que es un mal alguna otra cosa, que entristezca, que sufra, que se lamente, que sea desdichado, y sin embargo, aun castigados tan severamente, no somos capaces de apartarnos. Al considerar un bien o un mal algo de lo que no depende de nosotros, vienen la tristeza, el sufrimiento, el lamento y la desdicha. Y aún así, con esos castigos no somos capaces de cambiar, de dejar de considerar esas cosas bienes o males, de reconocer que solo lo que depende de nosotros puede ser para nosotros o un bien o un mal. Y en la filosofía cínica esta idea era aún más radical. Así la caracterizó Epicteto poniendo a un cínico como un ejemplo de virtud. Contémplenme. No tengo casa, ni patria, ni hacienda, ni esclavos. Duermo en el suelo. Ni mujer, ni hijos, ni un mal palacio de gobernador, sino la tierra y el cielo y un mal manto. ¿Y qué me falta? ¿No vivo sin penas? ¿Sin temores? ¿No soy libre? ¿Cuándo vio alguno de ustedes que fallara en mi deseo? ¿Cuándo que fuera a caer en lo que rechazo? ¿Cuándo censuré a la divinidad o al hombre? ¿Cuándo hice reproches a alguien? ¿Verdad que ninguno de ustedes me ha visto con aire sombrío? ¿Cómo trato a esos a los que ustedes temen y admiran? ¿No los trato como a esclavos? ¿Quién al verme no cree ver a su propio rey y señor? Según Epicteto, entonces, dependen de nosotros el juicio, el impulso, el deseo y el rechazo, o el albedrío o el uso correcto de las representaciones, que son a grandes rasgos las cosas que percibimos o lo
el estado que nos provoca percibir ciertas cosas. Bueno, eso es lo que depende de nosotros. ¿Les parece poco? Pero ¿qué dice Zeus? Epicteto, si hubiera sido posible, hubiera hecho tu pequeño cuerpo y mísera hacienda libres y sin trabas. Pero en verdad, no lo olvides, no es tuyo, es barro hábilmente amasado. Y puesto que no pude hacer aquello, te di una parte de nosotros mismos, la capacidad de impulso y repulsión, de deseo y rechazo. En pocas palabras, la de utilizar las representaciones. Si te ocupas de ella y le cifras tu bien, nunca encontrarás impedimentos, ni tropezarás con trabas, ni te angustiarás, ni harás reproches, ni adularás a nadie. ¿Qué? ¿No te seguirá pareciendo poca cosa? Y Zeus también nos dio una instrucción, según Epicteto, y de hecho a mí me parece una instrucción muy bella. ¿Qué instrucción traías al venir? ¿Qué mandato? Vigila lo tuyo por todos los medios, no ambiciones lo ajeno. Tuya, en el sentido de normas de conducta, es la fidelidad, tuyo el respeto, así que ¿quién puede arrebatártelo? ¿Qué otro sino tú te impedirá que te sirvas de ellos? Hace poco decía que el albedrío es la capacidad que nos permite actuar de determinadas maneras, es decir, que nos permite elegir entre distintas formas de actuar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la posibilidad de actuar como dice Epicteto, con fidelidad y respeto, pero también sin ninguna de esas cosas, usar mi albedrío para elegir una de esas opciones es lo que me llevará al sufrimiento o a la felicidad. Pero si me preguntaran qué es lo mejor de lo que existe, ¿qué puedo decir? ¿La elocución? No puedo, sino que diré que el albedrío sí actúa rectamente, porque este es el que se sirve de aquella y las demás facultades, tanto grandes como pequeñas. Si este es correcto, el hombre bueno se hace bueno. Si falla, el hombre se hace malo. Con él somos desdichados, dichosos, nos hacemos mutuos reproches, nos complacemos. Simplemente es lo que si se olvida, procura la desdicha, y si se logra con esfuerzos, la felicidad. El albedrío, cuando se hace buen uso de él, es lo mejor que existe, nos dice Epicteto. ¿Pero sabemos hacer buen uso de él? No. Entonces, ¿qué necesitamos? Educarnos, aprender qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros. Pero ¿cómo podemos aprender eso? Por una parte, entendiendo la teoría. Una buena opción es leer los textos de los estoicos y otra es seguir viendo estos videos y seguirme en mis otras redes sociales para ver más contenido sobre estoicismo. La otra parte es la práctica, los famosos ejercicios estoicos. Uno de los más importantes ya lo describe Epicteto en el primer capítulo del manual, pero también en las disertaciones. Lo primero, no te dejes arrebatar por su intensidad, sino di, espérame un poco representación, deja que vea quién eres y de qué tratas, deja que te ponga a prueba. La propuesta es no dejarse llevar por las primeras impresiones, seguir el ejemplo de Sócrates pero con uno mismo. Así como Sócrates cuestionaba a los que supuestamente eran expertos, aquí se trata de cuestionar nuestras representaciones antes de aceptarlas, de darles asentimiento. Y esto no me lo estoy inventando, el mismo Epicteto lo dice. Igual que Sócrates proponía no vivir una vida sin examen, así también no admitir una representación sin examen, sino decir, espera, deja que vea quién eres y de dónde vienes. Las representaciones pueden ser engañosas, se nos presentan de distintas maneras y a veces puede que nuestra representación no coincida con la realidad. Las representaciones se nos plantean de 4 maneras. O algo existe y así lo parece, o no existiendo tampoco parece que existe, o existe y no lo parece, o no existe y lo parece. Por eso es importante aprender a distinguir si nuestra representación se corresponde o no con lo que existe o no existe. Pero por ahora pareciera que Epicteto se enfoca en una distinción, en saber si la representación se trata de lo que depende de nosotros o de lo que no. Y esto puede requerir un ejercicio diario. Al menos esto es lo que se sugiere en una de las disertaciones. Uno debe ejercitarse sobre todo en este aspecto. Desde el alba, acercándote a quien veas, a quien oigas, examínalo. Responde como si te preguntasen, ¿qué viste? ¿Un hermoso o una hermosa? Aplícale la regla. ¿Ajeno al albedrío o sujeto al albedrío? Ajeno al albedrío, échalo fuera. Epicteto menciona más ejemplos, pero comencemos con este, el de las personas hermosas. Es común experimentar en semejantes ocasiones algún deseo. Deseo de hablarle a esa persona, de establecer contacto, de iniciar una relación, de formar una familia y ese tipo de cosas. Pero ¿depende todo esto de nosotros? Esa persona puede tener pareja, puede no interesarse en nosotros, puede que su orientación sexual no coincida con la nuestra o qué sé yo. Eso no quiere decir que no podamos hacer nuestra luchita, que no podamos mostrar nuestro interés, pero siendo conscientes de que ese contacto, esa relación, etcétera, no depende de nosotros. Por lo tanto, no deberíamos ver en una relación algo bueno, un bien, algo que nos daría felicidad, sino algo que bien podría añadir algo agradable a la vida,
pero sin lo cual podemos vivir felices. Los otros ejemplos son alguien de luto por un hijo y una persona con un cargo político. Cuando los vemos, en el primer caso podemos pensar que es una persona desdichada y en el segundo caso que es una persona feliz, pero eso no necesariamente es así. Recuerden que entre las cosas que no dependen de nosotros están los hijos y nuestra posición en la sociedad, así que quizá no debería atormentarnos la pérdida ni despertar nuestra codicia a un cargo público. Aunque eso suena un poco feo, ¿no? Como si a uno no le interesaran los hijos o los familiares en general. Ya llegaremos a eso. De hecho, se menciona en otro de los capítulos del manual. Por ahora veamos qué sucede si, queriendo enfocarnos solo en lo que depende de nosotros, ponemos atención también a lo que no depende de nosotros. No puedes tener por objetivo de tus cuidados lo externo y tu propio regente. Si quieres aquello, deja esto. Si no, no tendrás ni esto ni aquello, distraído en ambas cosas. Si quieres esto, debes dejar aquello. Se verterá el aceite, se romperán los cacharros, pero yo estaré impasible. Aristóteles distinguía dos tipos de bienes, los internos y los externos. Entre los internos están las virtudes, y los externos son la riqueza, la fama, la posición social y cosas por el estilo. Y según algunas interpretaciones, creía que los bienes internos son los más importantes para la felicidad, pero que también los bienes externos son necesarios. No estoy seguro de que Aristóteles pensara eso, pero los cínicos y los estoicos creían que solo la virtud era necesaria para la felicidad. De hecho, los cínicos rechazaban los bienes externos y los estoicos creían que eran indiferentes. Es decir, que se puede vivir felizmente sin ellos, pero si se tienen, añaden comodidad o algún otro beneficio, por así decirlo. Los cínicos generalmente eran mal vistos por su desprecio a todas estas cosas, y los estoicos, como Epicteto, creían que era prudente disponerse a ser rechazados por esa indiferencia hacia los bienes externos. Elige pues si quieres ser querido igual por los de antes, siendo igual que eras antes, o siendo mejor no obtener lo mismo. Pues si esto es mejor, afírmalo ahora mismo y que no te distraigan otros razonamientos, pues nadie puede progresar dedicándose a dos cosas. Pero si prefieres esto a todo, si quieres dedicarte solo a esto, esforzarte por esto, deja lo demás. Si no, esa duplicidad te hará de las dos maneras, ni avanzarás en la medida adecuada, ni conseguirás lo que antes conseguías. Además, si estos bienes son indiferentes, también habría que disponerse a renunciar a ellos si fuera necesario. Para que esto suceda hay que aceptar cosas no pequeñas y a otras no pequeñas renunciar. No puedes querer ser cónsul y afanarte por tener campos y ocuparte de los esclavos y de ti, sino que si quieres algo de lo ajeno, está perdido lo tuyo. Esta es la naturaleza del asunto. Nada es gratuito. Este ejercicio puede traer consecuencias no muy agradables, como tener que dejar ir ciertas cosas o el rechazo, lo cual sería doloroso si nuestros valores siguen siendo la riqueza, la fama, la posición social o algo relacionado a nuestro cuerpo como la salud o la belleza, porque otros valores como la prudencia, la justicia, la moderación o la valentía a veces se contraponen con esos llamados bienes externos. Pero si hay un rechazo o si tenemos que renunciar a ciertas cosas, ¿hay algo que lo pueda compensar? De acuerdo a Epicteto, sí. Es posible imaginar y de hecho recordar casos reales de personas que teniendo bienes externos son infelices. Lo que nos promete el estoicismo es vivir felices incluso si la vida nos aleja de los pocos o muchos bienes externos que tengamos. Entonces, ¿quién es estoico? Igual que llamamos estatua fidíaca